Muy buenos días, bendiciones de lo alto a todos y cada uno de los hermanos y amigos que nos pueden estar escuchando en este momento y en esta hora de la mañana. Hoy es un día muy especial, muy radiante que el Dios eterno nos ha regalado. En este día vamos a comenzar una serie sobre lo que son las 7 palabras que Jesús pronunció desde la cruz del Calvario. Y hoy vamos a hablar de esa primera palabra y que cada uno de ustedes también la pueda atesorar allí desde el lugar donde se encuentre. Quiero saludar a todos los hermanos y hermanas de la familia del Gran Rey y de todas y cada una de las denominaciones de Colombia y el mundo entero. Que el Dios eterno lo fortalezca grandemente a cada uno de sus pastores y líderes en el nombre glorioso de Jesús. La palabra que vamos a hablar hoy está ubicada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice las Sagradas Escrituras: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra es considerada como la palabra de las misericordias. Y desafortunadamente podríamos decir que la mayoría de los seres humanos del mundo, que la mayoría de los hombres y mujeres que habitan este planeta, no han comprendido verdaderamente las palabras de aquel que murió en la cruz. Como dice nuestro himno, glorioso himno nacional, y comprende las palabras de aquel que murió en la cruz. La gente no las ha comprendido, porque si las hubiese comprendido, no vivieran ni actuaran de la manera que lo hacen. Si las entendieran, si las hubieran entendido, entonces yo estoy seguro que el día que las personas comprendan estas palabras de Jesús, la vida de aquellos que la entienden no va a ser la misma. La vida de aquellas personas que la atesoren serán cambiadas, transformadas, serán mejores personas. Seremos mejores personas cuando comprendamos las palabras de Jesús y la pongamos en práctica. Porque no es nada oírla o saberla. Aquí lo más importante también es poder practicarla, ponerla por obra. Ahora bien, esta primera palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras los soldados romanos estaban realizando su terrible obra, Jesús en la cruz oraba por sus enemigos y por sus verdugos. Jesús desde la cruz, ahí montado en esa cruz, comienza a orar por sus enemigos. Por sus enemigos, mientras se llevaba a cabo la obra más grande de injusticia en la historia de la humanidad. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo le pide al Padre que perdone a sus verdugos? Es una buena pregunta. En vez de perdonar Él directamente. Es otro interrogante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, Él mira la crucifixión desde el punto de vista humano y no divino. Si bien Jesucristo era y sigue siendo Dios, durante su ministerio terrenal actuó como hombre. Por eso pidió al Padre que perdonara a sus asesinos. Recordemos que Cristo y el Padre son uno en deseo y propósito. La unidad compacta. Jesús le había enseñado a sus discípulos muchas veces
que solo Dios tiene la facultad de perdonar pecados. Él se los enseñó muchas veces a sus discípulos. Pero no solamente le enseñó que solo Dios tiene la facultad de perdonar pecados, sino que también les había enseñado a sus discípulos a decir: Padre nuestro, estás en los cielos. Aún decía: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Son palabras interesantes. En primer lugar, solo Dios tiene facultad para perdonar pecado. El hombre no tiene esa facultad de absolver al otro de sus pecados. Hoy hay mucha gente que va ante un ministro o ante un sacerdote a pedir perdón, absolución por sus pecados. No lo puede hacer ese hombre. El único que tiene la facultad para perdonar nuestros pecados es Dios. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es Dios. Y además Jesús les enseñó a sus discípulos a perdonar. En una de las oraciones del Padre Nuestro encontramos algo interesante. Porque Él dice, cuando vayan a orar, digan: Padre Nuestro. O sea, está refiriéndose a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos. Allí en ese pasaje interesante, porque se tiene que dirigir uno al Padre en el nombre de Jesús. Toda oración que va dirigida a Dios Padre debe ser en el nombre de Jesús, porque Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Ni Pedro, ni María, ni Juan pueden ser intermediadores, ni pastores, ni sacerdotes pueden ser personas que puedan intermediar. Solo Cristo Jesús, porque está establecido: hay un solo Dios, un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, Él perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mucha gente o reza o invoca esta oración, pero a veces lo hace sin sentido, sin comprender la magnitud y la profundidad que tiene esta palabra. Porque cuando yo me expreso: Padre, perdona nuestras ofensas, así como yo perdono a los que me han ofendido, eso quiere decir que ya yo he podido perdonar a mis semejantes. Ya yo he podido perdonar a los que me han ofendido. Ya yo he podido perdonar a los que me han hecho daño. Pero mucha gente que invoca a esta oración o reza esto, en su corazón hay odio, hay resentimiento, hay amargura. No han podido perdonar al padre, no han podido perdonar a la madre, no han podido perdonar al hijo, no han podido perdonar al tío, no han podido perdonar a un familiar, no han podido perdonar al vecino, no han podido perdonar a su semejante. Entonces, cuando las personas invocan o rezan el Padre Nuestro, si no han actuado conforme lo que están diciendo, se les convierte ese rezo en un mero palabrerío que se lo lleva el viento, porque solamente están diciendo palabras, expresando palabras al viento, pero no lo están sintiendo y lo están viviendo. El problema no es pronunciarlo. Usted puede pronunciar el Padre Nuestro cada vez que usted quiera, pero debe entender que debe usted practicar lo que está diciendo el Padre Nuestro. Y una de las cosas que el Padre Nuestro dice es: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Mi pregunta es: ¿usted ha perdonado a su semejante? ¿Usted ha perdonado a quien le ha hecho daño? ¿Usted ha perdonado a quien lo ha ofendido? Si usted no lo ha hecho, este rezo que usted haga es un mero palabrerío que Dios jamás va a escuchar. Eso se lo lleva el viento. Le soy sincero, amigo mío y mi hermano, para que usted me entienda. Ahora, Jesús llamó y también notamos que Cristo apeló a Dios llamándolo Padre. Lo llamó Padre, no lo llamó Dios de la creación, no lo llamó Jehová de los ejércitos,
ni juez, sino Padre. ¿Por qué lo llamó Padre? Lo llamó Padre porque solo un Padre puede perdonar por amor. Solo un Padre puede perdonar por amor. ¿Recuerdan ustedes la ilustración o la parábola del hijo pródigo? Cuando ese hijo se fue de su casa, abandonó a su padre, malvendió todo lo que tenía y lo malgastó, y ya cuando todo lo hubo malgastado, quedó sin nada, quedó sin amigos, porque hasta donde llega a veces el dinero llegan los amigos. Lo abandonaron, pero él reacciona y piensa y dice, bueno, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco. Yo me voy a levantar y voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Recíbeme. Y ese padre, por amor, fue conmovido, ¿no? Porque un padre siempre ama a sus hijos. Y ese padre no le importó que el hijo hubiera hecho lo que hizo, sino que al verlo lo abrazó, lo besó y dijo, este que era hijo mío se había perdido, hoy ha regresado, se ha salvado. Es una escena maravillosa, porque ahí encontramos el amor y el perdón de un padre. Así es Dios. Nuestro Dios es amor y es un Dios perdonador. Pero Dios nos perdona cuando nosotros confesamos los pecados a Él, no al hombre, no a una institución religiosa. Cuando nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón y decimos, por ejemplo, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú me perdones porque fallé, porque ofendí, porque engañé o porque robé. Cuando tú lo haces sinceramente y estás dispuesto a no volverlo a hacer, el Padre eterno te perdona. Por eso Jesús dice, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, antes de subir a la cruz del Calvario, o de subir al Calvario, Jesús había señalado cuál era la condición para recibir el perdón. Cuando Él instituyó la cena, tomó un emblema, el emblema de la sangre, diciendo, este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos he derramado para remisión de pecados. Esto es para hacer posible el perdón. Porque las Sagradas Escrituras son claras cuando dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. A lo largo de la historia, tanto en el Antiguo Testamento, especialmente, para que el pueblo hubiese sido perdonado, para que el pueblo recibiera el perdón de Dios, era necesario que trajeran un animal, un palomino, trajera un cordero y el ministro lo pudiera sacrificar, derramando la sangre de aquel animal en el altar. Era la forma de expiar el pecado del pueblo que había pecado contra Dios. Esos ritos quedaron allá. Estamos en una nueva dispensación, en la dispensación de la gracia, no bajo la ley. Entonces, hoy, ¿quién es ese cordero que derramó su sangre por nosotros? Cristo Jesús. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Él derramó su sangre. Era lo único que podía ser aceptado por el Padre Eterno. Era la única forma de poder expiar el pecado de nosotros, de la humanidad. Por eso Él, al instituir la cena, toma el emblema de la sangre y dice que sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Esta es una gran realidad. Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Él no murió por morir, ni para que se recordara de vez en cuando. Cristo murió para salvar al pecador, a ti y a mí. Cristo murió no para que lo recordáramos de vez en cuando, sino para que lo recordáramos todos los días de la vida y caminásemos en el ejemplo que Él nos dio.
Cristo es el ejemplo más claro que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Por eso cristiano significa seguidor de Jesucristo. No seguidor de Pedro, ni de Pablo, ni de María, ni de Juan Pablo, ni de un pastor. No, es cristiano, es un seguidor de Jesucristo porque camina conforme Cristo caminó. Esa es la gran realidad y el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no gira alrededor de una religión. El verdadero cristianismo es alrededor de la persona de Jesucristo, de nadie más. Jesús derramó su sangre, y esa sangre, la sangre del nuevo pacto. O una pregunta, ¿pero quiénes necesitaban el perdón? ¿Acaso el soldado que ante el sacerdote Caifás le dio una bofetada? ¿Acaso Pilato, que se lavó las manos pensando que era inocente? Quizás, o tal vez Herodes. No solamente estos infelices personajes, sino todo pecador que habiendo o hubiera vivido hasta el fin del tiempo. O sea, para Dios no hay acepción de persona. Él puede perdonar a todo aquel que se arrepiente, al pecador, religioso, quien sea que se humille y le pida perdón, Dios lo perdona. Entonces, Jesús decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra que Jesús pronuncia estando en la cruz. Si Cristo hubiera considerado la ignorancia de sus enemigos como inocencia, no hubiera pedido para ellos. Su ignorancia no suprimía su culpabilidad, porque habían tenido ellos el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Ellos, tal vez ignorantes de algunas cosas, pero eso no lo suprimía de su culpabilidad. Eran culpables, porque estando ahí muy cerca de Jesús, tenían el gran privilegio de poder salvarse, de poder entregar sus vidas, pero su orgullo, su arrogancia y su religión no les permitía seguir a Jesús. Habían obstáculos, habían impedimentos. Por eso es que la religión no puede salvar a nadie. Ni cura, ni sacerdote, ni pastores, ni iglesia. Nadie puede salvar, solamente Jesús de Nazaret. Por eso Jesús en Juan 15:24 dijo, si yo no hubiese hecho esto entre ellos, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Tremendo. Esos hombres se creían que no tenían pecado. Y vieron las obras del Señor, vieron las obras del Padre a través de Cristo Jesús. Pero lo único que hicieron fue aborrecer al Señor. Le dieron la espalda al Hijo de Dios. ¿Cuánta gente hoy es religiosa, pero le ha dado la espalda al Salvador del mundo? ¿Cuánta gente hoy dice creer en Dios, pero no obedece a Dios? ¿Cuánta gente hoy puede tener un crucifijo acá, pero no tiene a Cristo en el corazón? ¿Cuánta gente tiene una religión como un barniz de religión, como cuando uno pinta una casa y por fuera está bonita, pero por dentro está sucia? Es un barniz de religión. Por eso la religión no puede salvar a nadie. La religión no murió en la cruz por nosotros. Pedro no murió por la humanidad. María no murió por nosotros. El único que fue dado por el Padre Eterno fue Jesús de Nazaret, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es importante saber que no hay otro camino para ir al Padre. Es necesario saber que fuera de Jesucristo no hay quien salve, amigo mío. La religión no lo puede salvar. Las procesiones no lo pueden salvar. Nada, ni los ídolos de madera, de yeso o de cualquier otro metal lo pueden salvar.
Solo Cristo. Y Cristo no está en la cruz ni está en la tumba. Cristo Jesús está vivo. Está a la diestra del Dios Padre. Y desde allí intercede por los suyos. Entonces, qué importante es saber que esta primera palabra que Jesús pronuncia, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ha sido llamada la palabra de la misericordia. Esa palabra que viene del corazón compasivo del Dios Padre. Aleluya. Por eso Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Con amor eterno el Padre nos sigue amando. Con amor eterno a ti Juan, a ti Pedro, a ti Marta, a ti José, a ti Juana, a ti María, a ti Marta. De esa manera, con amor eterno, el amado, el Padre eterno te ha amado, que ha prolongado su misericordia para contigo. Dios no ha permitido que todavía te vayas de este mundo. Dios no ha permitido todavía que te mueras, porque Él está esperando que tú tomes la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón como su Señor y Salvador y a obedecer la palabra de Dios. Dios está esperando que tú cambies de actitud, que dejes tu religiosidad pagana y te vuelvas a Él en arrepentimiento. Nadie tal vez podrá explicar las dimensiones de la misericordia divina, de la misericordia de Dios. Son tan grandes que se extiende a todos los pecadores, aún a los mayores criminales. Alguien ha podido cortar cabeza, alguien ha podido destruir cosas, pero si ese hombre o esa mujer se arrepiente de verdad, Dios lo perdona. Nos preguntamos quién era Pablo. Era conocido como Saulo de Tarso. Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que perseguía, estaba dispuesto a matar. Y era un religioso. Pertenecía a la secta de los fariseos, pero odiaba a Cristo. Así hay mucha gente que, a pesar de tener su religión, odia a Cristo. Hay gente que cree que ellos están en la verdad cuando Cristo es la única verdad. Y quien no obedece a Cristo no tiene la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no nos arrepentimos, no hay pecado que Dios, si nosotros y usted nos arrepentimos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. El perdón es esencial para restablecer las relaciones rotas. Cuando alguien está peleado con otro, pero busca la manera de reconciliarse a través del perdón, hay reconciliación. La Biblia dice que tú y yo un día éramos enemigos de Dios, o que el que no conocía a Dios era enemigo de Dios, y los que no conocen a Dios hoy siguen siendo enemigos de Dios. Pero para volvernos al Padre en amistad, necesitamos arrepentirnos y necesitamos pedirle perdón a Dios para restablecer las relaciones rotas. El sacrificio de Cristo en la cruz es la garantía. Escúcheme bien. El sacrificio de Cristo en la cruz es la garantía para el perdón divino. Es la única garantía para el perdón. No los ritos, no las buenas obras, porque algunos piensan que haciendo buenas obras se van a salvar. Y la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Ahora, una vez que uno es salvo, una vez que uno se ha arrepentido, debe hacer buenas obras. Pero las obras no nos van a salvar. Las obras no nos van a salvar. Hay que hacer buenas obras, pero las obras no nos van a salvar. El único que nos salva es Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. Entonces, la única forma de poder salvarse y de ser perdonado por Dios es aceptando la obra de Cristo, que Cristo realizó. ¿Y cuál fue la obra que Cristo realizó? Derramar su sangre en la cruz del Calvario, morir por ti y por mí. Esa es la obra que tenemos que aceptar, sabiendo que hay un Redentor, sabiendo que hay un Salvador, sabiendo que en Cristo Jesús podemos hallar paz, tranquilidad, vida eterna. No hay otro, no hay otro.
que lo pueda hacer. Son muchas las personas, inclusive, que no han podido ni pueden perdonar a otros sus ofensas. Hay gente que está llena de odio, de resentimiento, de amargura por algo que le hicieron, por un daño causado. Muchos viven odiándose, haciéndose daño, haciéndole daño al prójimo. Todavía esta clase de personas no han comprendido las palabras del que murió en la cruz. Estas palabras el mundo debe saberlas. Estas palabras no solamente hay que saber de Cristo murió, sino que hay que verdaderamente ponerla en práctica. El himno de Colombia es uno de los himnos más hermosos del mundo. Y en una de sus frases dice: y comprende las palabras de aquel que murió en la cruz. Hermano, amigo, gobernantes del país, si ustedes entendieran, religiosos del país, si ustedes comprendieran las palabras de Cristo, las palabras de aquel que murió en la cruz, tuviéramos una Colombia diferente, tuviéramos una América Latina diferente, tuviéramos a un mundo diferente. Pero desafortunadamente la gente, una cantidad de gente no ha entendido, no ha comprendido las palabras de Cristo. Porque están esclavizados en su religiosidad, en su rezandera y en las cosas que verdaderamente son antibíblicas. Sal de tu idolatría, sal de tu paganismo, sal de tu rezandería y busca a Cristo Jesús. Porque Él es el único que nos puede ayudar, nadie más. Solo el poder de Dios puede detener la pandemia que hay. Solo el poder y la sangre de Cristo nos puede cubrir. No el manto de ninguna virgen, no el manto de fulano ni de sutano. Es el poder de Dios, el poder del resucitado. Por eso, mi amigo, hermano que me escucha, ojalá le prestásemos atención a las palabras que Cristo dijo en la cruz. Y esta es una de las primeras palabras. Y vamos a estar disertando sobre ellas durante estos días. Esa primera palabra es la que hemos mencionado. La palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Ha usted perdonado a su esposa? ¿Ha usted perdonado a su esposo? ¿Ha perdonado usted a su hijo? ¿Ha perdonado usted a su vecino? ¿Ha perdonado a usted a aquel que le ha causado un daño? Mi amigo, es necesario que nos volvamos a Dios. Allí donde está, pídele a Dios que te perdone. Dile al Señor de esta manera: amado Padre, yo reconozco que soy pecador, que te he fallado, que te he ofendido. Dios mío, perdóname. Yo no entendía esta palabra, pero hoy la he entendido y sé que grande es tu misericordia y sé que tú me puedes perdonar. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que me perdones mis pecados y mis faltas. Señor Jesús, yo sé que tú derramaste tu sangre en la cruz por mí. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto en mi corazón como mi suficiente y único Salvador personal. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, bien, como no se puede salir y juntamente con su gente, orar, clamar, no rezar, ore, porque rezar es repetir una cosa tras otra y orar es hablar con Dios. Cuando usted ora, usted le dice a Dios lo que siente, lo que quiere, lo que anhela. Eso es lo que es oración. Y usted puede decirle a Dios cómo se siente. Que el Dios eterno los bendiga grandemente y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.